todo lo que tiene que ver con el reconocimiento internacional. El otro habla de la dimensión virtual en general y todas sus particularidades. El tercero es el que se centra en la articulación, y es donde Dania muy bien contó cómo había funcionado el programa Nexos. Y después está la articulación de las carreras y el mercado laboral, que es un tema que desarrolló Miguel Irigoyen, de Litoral. Y por último, los nuevos sujetos universitarios, que es el que estuvo a cargo de Bernardo Weber, el presidente de la FUBA. Digamos que esos serían los temas sobre lo que va a rondar el debate del día de hoy. Así que, si quieren, vamos, no sé si les parece comenzar con alguno en particular o ir desarrollándolo así en el orden más o menos que están, porque algunos son bastante distintos. No sé qué opinan. ¿Quieren hacerlo así o lo vamos tomando uno por uno? Perdón, una pregunta, Norma Uriel, Sí, de la UTN. ¿Está Julián. previsto un tiempo para esta reunión? ¿Hasta qué hora está previsto que dure? Porque quizás esto podría servir para organizar los tiempos, cosa de no llegar al final que nos queden ejes sin tratar. Sí, tenés razón. Sí, nosotros habíamos pensado de que, como siempre, una reunión de este tipo más de 2 horas no da, como tarde estar terminando a las 7 de la tarde, entonces son 6 ejes, más o menos tendríamos unos 15 minutos, tal vez 20 para cada subeje. Hay algunos que por ejemplo, el subeje 1, que es acreditación de saberes y reconocimiento del nivel internacional, que es el 2, lo podríamos tratar juntos si queremos, y después los otros separados. Pero sí, más o menos 2 horas y tendríamos ese tiempo. Si a alguien le parece algo diferente, no hay problema, pero creo que es el tiempo también que usaron los panelistas, así que me parece como que es prudencial, pero bueno, podemos ir tomando algunos ejes, por ahí van a ser más cortos, entonces tomamos ese tiempo para el otro, como les vaya pareciendo. Pero de todos modos, si alguno no quiere utilizar espacio de eje y quiere hablar y aportar sobre todo en general, también lo podemos hacer, total después lo desgrabamos y lo separamos. No necesariamente tenemos que hacerlo así, como me parece, ¿no? Como quiera. Lo que sí, si quieren empezamos por el 1 y después vemos cómo tratamos los otros. Cuando alguien quiera pedir la palabra y eso, hacemos como en los anteriores, que la íbamos perdiendo por el chat, y entonces íbamos dándole la palabra a cada uno, que es más ordenado, y bueno, cuando ya vemos que el chat no tiene más para ese tema, pasamos al otro, siempre y cuando no nos pasemos mucho del tiempo que está previsto. No sé si les parece que trabajemos así. Bueno, está bien. Acá alguien propone que prefieren que vayamos medio en orden de los sujejes. Bien, entonces empezamos así. Bueno, Mari, te Bien, dejo. buenas tardes. Sí, bueno, como bien dijo Norma hace un tiempo, hace unos minutos, en esta parte del eje 2, las primeras 2 subejes o las 2 primeras incógnitas o preguntas que nos tenemos que hacer desde las universidades y abrimos este espacio para el debate, es la cuestión de la acreditación de saberes. Y en la acreditación de saberes tenemos algunas cuestiones que discutir y poder establecer, como es el caso de cómo reconocer de qué manera sistemática las experiencias de formación de los estudiantes. Y relacionado a esto, establecer cuáles serían los mejores mecanismos, pero tanto los mecanismos formales como informales, para poder recoger esta información y hacer una verdadera evaluación de las trayectorias educativas. Y acá es donde esto está relacionado, creemos nosotros, con el subeje siguiente, que era el reconocimiento a nivel internacional de los saberes, ¿no? El reconocimiento del saber, pero a nivel internacional.
En el panel, hablando sobre estos temas, uno de los panelistas hablaba de que la sociedad se autodenomina como una sociedad de conocimiento. Y esto implica que el conocimiento, los saberes, está a un ritmo acelerado, cambiando, y por lo tanto va cambiando el rol de la sociedad. Y en esto la universidad va a tener que ser protagonista. Y si estamos hablando de acreditación de saberes, estamos hablando del estudiante. Por lo tanto, nuestra focalización o la universidad debe centrarse en el estudiante para poder facilitar el reconocimiento de sus saberes. Quiere decir conocer al estudiante actual, conocer esta cuestión de la globalización, conocer la internacionalización de los saberes, de la educación superior, y poner nuestro foco ahí. Y entonces acá es donde abrimos el debate y sobre el reconocimiento de saberes, pararnos en estas cuatro, yo podría decir 4 aspectos, ¿no? Primero, la idea de que nos tenemos que centrar en el estudiante. Y de acuerdo a eso, ponderar cuál es la actividad en relación a sus aprendizajes. Y por lo tanto, poder saber y establecer cuáles serían las propuestas académicas que nos van a permitir reconocer esta actividad con relación a cómo aprenden nuestros estudiantes. Y por supuesto, el último punto con relación a todo esto es cuál es la idea de créditos, cómo vamos a acreditar, cómo vamos a hacer para establecer que han cumplido o que han logrado esos créditos y establecer algún tipo de unidad de medida. En el panel se habló de que el estudiante aprende no solamente en la universidad, sino que va a seguir aprendiendo con el cambiar del conocimiento y con la cuestión de los cambios en el conocimiento y con relación al tiempo, ¿no? Y entonces se habló también de un aprendizaje en la vida. Bueno, entonces dejo abierto esta primera cuestión que tiene que ver con la acreditación de saberes, para poder plantearlo y empezar a discutir cómo enfrentar la acreditación de saberes y ver si realmente estamos de acuerdo con esto de que hay que volver a centralizarse en el estudiante y en su forma de aprender, ¿no? Que ahí nos lleva a la universidad a cambiar un montón de visiones y decisiones sobre distintos criterios en el aprendizaje-enseñanza. Bueno, Uriel nos pide la palabra, así que Uriel de UTN, de Pacheco sos. No, de Buenos Aires, Facultad Regional de Buenos Aires, sí. Sí. Bueno, me parece muy interesante que empecemos hablando del aprendizaje centrado en el estudiante, porque me parece que es un tema crítico, central, valga la redundancia. Y en ese sentido, me parece que el verdadero cambio para lograr que eso ocurra está en nosotros, en los docentes. En la medida que los docentes, hablar de un aprendizaje centrado en el estudiante implica corrernos del aprendizaje centrado en el profesor, que es a lo que estamos acostumbrados. Y eso requiere una formación. O sea, bueno, yo estoy en ingeniería, pero supongo que en otras disciplinas puede pasar algo parecido. Los docentes tenemos formación disciplinar en la especialidad que enseñamos, pero no en lo que hace a los aspectos pedagógicos. En muchos casos, no digo que ocurra siempre, pero en muchos casos. Y entonces me parece que lograr un efectivo aprendizaje centrado al estudiante requiere sí o sí una formación docente, que en muchos casos hoy no ocurre, no está prevista. Depende de la buena voluntad, del interés, de la iniciativa de los propios docentes y en muchos casos de sus propios recursos, porque tienen que pagar de su bolsillo esa capacitación. Así que me parece que ese es un tema importante. Y en cuanto a la internacionalización, me parece fundamental también, pero ahí hay que sacarse un poco las anteojeras, si se me permite el concepto, ¿no? Porque cuando hablamos de acreditación internacional tenemos que pensar en que venga gente de afuera a ver lo que estamos haciendo nosotros.
Y en general, por lo menos mi experiencia en el ámbito de las ingenierías, es que le tememos mucho a eso, ¿no? Hay una ligera apertura en el ámbito de las ingenierías, en lo que es Arcusur, pero cuando se habla de acreditar con estándares no solo regionales, sino internacionales, en general hay un rechazo a eso. No sé cómo será en otras disciplinas, pero es un tema que tenemos que considerar, abrirnos. Acreditar internacionalmente implica habilitar al ojo externo, al ojo de gente de otros países, y eso hay que considerarlo y hay que habilitarlo de alguna manera. Bueno, eso por el momento es mi opinión al respecto. Gracias, Uriel. No sé si alguien más quiere... Yo agregar a lo que decía, que coincido en todo, y sobre todo el tema de las acreditaciones, la mirada que hay que dar. Todas las disciplinas no son iguales, y hay disciplinas que son un poco más complejas estos temas, porque no existen directamente como carreras en otros países. Entonces nos comienzan a asimilar a otras disciplinas o otras carreras que no tienen nada que ver con las nuestras, lo digo desde el punto de vista de las ciencias económicas, que en otros países donde a veces se quiere acreditar, es muy, muy complejo porque no es algo que está previsto. Y esto de sacarse las anteojeras creo que es un tema crucial en todo esto, porque las miradas no son iguales. Y creo que en algún momento, durante la gestión anterior, estuvieron trabajando en algunos casos fuertemente con el tema de las acreditaciones, bueno, pero no se llegó a hacer todo lo que querían, pero me parece que va a ser difícil si solamente el esfuerzo viene de un solo lado. Hay como que tener la mirada hacia afuera, y cómo nos miran desde afuera y las propias exigencias. O a veces pasa también de que uno pretende que nos acrediten muy bien desde afuera, pero nosotros no queremos hacer ninguna acreditación acá adentro, entonces como que choca un poco porque no queremos tener esto de, bueno, yo quiero que los otros me permitan todo, pero yo me cierro y no quiero dejar nada para que nadie más entre. A veces suele pasar eso también, entonces esta mirada tiene que ser de un lado y del otro. No sé si alguien más. Sí, bueno, ahí Daniela... leo lo que dice Daniela, Lore, y ahí te damos la palabra. Habla de que la UDUAL, o la Unión de Universidades Latinoamericanas, es un buen referente al que tal vez deberíamos acercarnos para trabajar. Sí, Lore. Perdón, arranqué a hablar silenciada, me pasa mucho eso, disculpas. Sí. No, hacer un pequeñísimo aporte para sumar a lo que se viene diciendo vinculado a la acreditación internacional. Me parece que pensar que cualquier disciplina y cualquier carrera es acreditable internacionalmente en cualquier país del mundo es asimilable a pensar que cualquier disciplina o cualquier área disciplinar es virtualizable. La verdad que me parece que en el caso de las ciencias jurídicas muy fuertemente, y en el caso de las ciencias económicas, como la práctica profesional responde al ordenamiento jurídico de cada país, a mí por lo menos me resulta difícil pensar que Francia nos pueda reconocer una carrera a nosotros en ciencias económicas o en derecho, cuando la verdad es que lo que enseñamos dentro de las carreras tiene mucho que ver con el ordenamiento jurídico de cada país. Entonces ahí me parece que hay un conflicto que vale la pena señalar. No quiero agregar muchas más conclusiones, pero sí quería decir esto, que como que me venía haciendo un poco de ruido en relación a las intervenciones anteriores. Bueno, por ahora eso, después por ahí agrego alguna cosita más. Como también tenemos poquito tiempo para cada tema, no me quiero extender. Daniela.
Bueno, gracias por... justamente la casualidad que hoy estuve, aunque poco tiempo, pero estuve conectada con un evento que hizo UDUAL. Y se acercó a este tema en el día de hoy se acercó a este tema que estamos planteando. Yo tuve una relación relativamente estrecha años atrás con este organismo. Y veo que desde la Argentina, en general, se está muy alejado. Este organismo tiene una estrecha relación con, por ejemplo, universidades europeas, pero a nivel institucional, en grupos institucionales. Y realmente cuando yo fui y permanecí en contacto, que hace como 10 años que yo me separé de ese contacto, pero ahora lo he retomado de alguna manera, noté que tenían una gran simpatía, deseo, sobre todo deseo de estar relacionado con nosotros. Quiere decir que, y lo vi hoy también, quiere decir que no estamos nosotros tan lejos de los estándares que supuestamente podríamos llegar a estar, porque justamente vi ese interés medio solapado. Lo que pasa es que la Argentina se acerca relativamente muy poco a este organismo. Tengo la particularidad, la gente de mi querida Universidad de Lomas sabe que yo trabajo en la UTN también. Uriel, posiblemente yo a él lo conozco, pero posiblemente no me ubique. Yo hace más de 40 años que estoy en las dos universidades. Y realmente las dos universidades perfectamente pueden acreditar. Creo que somos un poco tímidos. Creo que tenemos que apoyarnos en nuestras fortalezas. Nuestras facultad de Ciencias Económicas es una facultad de excelencia. Quiere decir que podemos acercarnos con cierta prontitud y yo creo que está aceitado ese camino de la acreditación. Ni qué decirlo, sobre todo de UTN Buenos Aires, que es, bueno, es la principal referente dentro de UTN, y sé de cómo están trabajando los departamentos. Por ejemplo, estoy relativamente cercana a través de un profesor del departamento de Química, y el departamento de Química es un departamento que fácilmente puede acercarse. O sea, creo que debemos replantearnos nosotros nuestras fortalezas e ir adelante, porque no puede ser que Económicas de Lomas no esté a nivel internacional, realmente sea más conocida. El producto que tenemos nosotros, yo lo he visto a través de nuestra ex subsede, Rufino, chicos que han estudiado en escuelas de campo, que iban con caballo a la escuela, como es el caso de Daniel Elizondo, hoy es un referente de nuestra facultad a nivel internacional, como se está desempeñando. Recuerden este nombre que acabo de decir, él como otros tantos. Ni qué decirlo, la UTN, Uriel, con todos los trabajos de investigación que hay. Entonces, acá hay un problema, creo, medio psicológico de nosotros los argentinos, que no hemos ido a pelear el lugar que nos hemos ganado con nuestro trabajo. Gracias, eso es todo por ahora. Los voy a ver más adelante, voy a participar. Gracias, Daniela. ¿Alguien más? Ahí de UNSO. Quiero agregar también que este tema de la acreditación, digamos, de saberes involucra la cuestión curricular fuertemente, porque en tanto haya, digamos, estructuras curriculares no flexibles, ¿en qué sentido lo digo? Digamos, que no hayan espacios curriculares que estén abiertos, digamos, a poder
conveniar y ser, digamos, y que permitan una cierta movilidad de los estudiantes. Les doy un ejemplo que a mí me pasó. Yo pude cursar materias en otras unidades académicas y ser reconocidas, digamos. Está bien, había como una especie de convenio, ¿no? Pero en este sentido, creo que los currículums tendrían como modalidad o como mecanismo que prever algunos espacios curriculares flexibles que permitan también, digamos, esta movilidad, ya sea o por convenios y articulación entre instituciones o propias de las unidades académicas de la propia institución, o entre universidades o a nivel internacional. Pero me parece que involucra mucho la cuestión curricular, la acreditación de saberes que puedan ser desarrollados en otras instituciones. Acá Uriel agrega que, bueno, que acuerda con la necesidad de promover una flexibilización curricular, ¿no? Lorena pide Lorena, sí. Perdón la desprolijidad de pedir 2 veces, lo que pasa es que Estela dijo algo que me disparó otras cuestiones, ¿no? Sí, yo también creo que está fuertemente relacionado lo curricular, y entonces se me ocurre pensar, pensando en voz alta, ¿no? Creo que hacemos conjuntamente un ejercicio de pensamiento colectivo. Se me ocurre pensar que tal vez, en términos de acreditación internacional, sea más fácil consensuar la acreditación de competencias que la acreditación de contenidos. Entonces, tal vez, si pudiéramos pensar los planes de estudios en términos de competencias o de adquisición de habilidades, y acá por ahí lo pienso, me parece que incluso para las ciencias más duras, yo hice al principio una distinción entre las que están más vinculadas al ordenamiento jurídico de un país, donde es difícil desde afuera opinar respecto de los contenidos, porque habría que opinar respecto de los ordenamientos jurídicos de otro país, y eso es muy complicado en términos políticos, si se quiere, a nivel internacional, pero tal vez para ciencias más vinculadas, y se me ocurre que tal vez para las de la salud o para las ingenierías también, tal vez sería más fácil consensuar estándares vinculados a la adquisición de habilidades o de competencias que a los contenidos específicamente, ¿no? Lo dejo como para la discusión. Bien. Yo quisiera agregar una cosa chiquita. A mí me pasó hace un par de años en Madrid, en un momento dado, charlando en una obra, uno de los albañiles se acerca y me dice: ingeniera, no se preocupe por qué cosas sabe uno u otro hacer, está todo acá. Y me dio una tarjeta de crédito, no exactamente igual, que en su banda magnética ellos vienen cargando absolutamente todo lo que estudian, desde el primer curso que hacen, si hacen un curso de electricidad, si hacen un curso de eso, y tenía en pantalla todo lo que él había hecho, a qué se dedicaba, qué experiencia tenía, cómo le había ido en cada uno de los cursos. Primero pensé que eso lo hacían únicamente para los operarios, y de repente me dijeron que no, que las universidades también, a medida que todos iban cursando, iban estudiando, iban cargando en ese lector magnético los programas que estudiaban, los cursos que hubieran hecho de perfeccionamiento, todo lo, es decir, cada vez que el operario, el profesional o lo que sea se presentaba ante un nuevo trabajo, no había necesidad de pedir si en el programa habían estudiado tal cosa o tal otra. Lo pasaban por un lector como nosotros pasamos la tarjeta de crédito y aparecía todo en pantalla. Yo creo que un sistema así, que España lo tenía aceitadísimo, y no sé, otros países de la Unión Europea supongo que también serían muy útiles en el momento de acreditar, para decir, bueno, nuestros profesionales, nuestros egresados,
son capaces de hacer todo esto. Y no hay ninguna posibilidad de discutir, porque todo está cargado lo que se hizo. Es una manera de agilizar mucho la información. No sé si les sirve. Gabriela, me parece que eso también va a empalmar muy bien cuando tratemos el tema de la virtualidad y la enseñanza virtual y los alcances y todo. Ahí también vendría muy bien ese aporte para colocarlo en el documento. Ahí lo anotamos. Bien, como para ir cerrando, así no le sacamos, si te parece, Norma, Julie. Sí. Voy cerrando con, bueno, Estela hizo también acá en el chat un aporte, y también quiere agregar que se le ocurre que la participación de estudiantes en redes internacionales, algún tipo de programa, puede ser un mecanismo que facilitaría esta cuestión de la internalización y el intercambio de saberes. Sí, Daniela, ya voy. Ahora, también ella habla que hay una lógica de la profesión académica que está más vinculada al área de saber, y en ese sentido lo internacional está involucrado porque ya los docentes están vinculados en esas redes. Y bueno, sí, es una realidad que la globalización y el acceso que tenemos a los saberes a través de las distintas redes y la tecnología, y a las formas que han evolucionado el aprendizaje de los nuevos estudiantes y de las nuevas generaciones, nos van a poner a nosotros dentro de nuestros lugares que nos toca ocupar dentro de la universidad, sea gestión desde lo académico, para poder armar planes de formación y ayudar pedagógicamente, como dijo Uriel, a entender ese estudiante, a los docentes para salir del rol que somos central, y sino que el aprendizaje está en el docente, en el estudiante, y poder entenderlo para poder construir saberes que tienen que ver con la profesión. Y quiero cerrar sabiendo que el estudiante salga con los saberes, pero no solamente como herramientas y solamente sean un cúmulo de conocimientos, sino que les permitan resolver todos esos nuevos problemas que puede llegar a ocurrir en el modo profesional. Pero cuando ellos se reciban, tienen que tener esa capacidad de recrear esos saberes que ya tienen, esos conocimientos, y crear nuevos conocimientos. Y acá es importante no olvidarnos de la investigación, la extensión, dentro de lo académico, para poder vincular todo eso y formar a nuestros estudiantes. Daniela Gentilini también pidió la palabra. 2 minutos, Daniela, si podemos hacer que nos corte. Muchas gracias. No, hace un momento se dijo algo que quería completarlo, que me parece muy, muy inteligente. Se dijo que podía haber algo así como un intercambio, trabajos en conjunto con alumnos. Esto es valiosísimo y realmente se puede hacer rápidamente como inicio de una vinculación. Hace unos años se hizo en la Facultad de Económicas, hicimos relaciones de pequeñas investigaciones con docentes justamente que eran de la UAL. Simplemente quería agregar eso porque me pareció quien trajo a esta mesa de conversación esa idea me parece muy válida, y había puesto en el chat que tenemos que tener presente siempre la formación humanística, porque en general en las universidades más, digamos, con mayor prestigio, la parte humanística la tienen muy presente. Y en cambio sabemos que hay una tendencia a anular este aspecto o tratarlos con menos profundidad. Gracias. Bien. Normas, si te parece, pasamos a los otros subejes. Yo para cerrar leo, ¿por qué estamos leyendo algunas cosas del chat? Porque a veces hay cosas muy valiosas en el chat y las perdemos. Al no estar grabadas y nadie decirlas, las perdemos. Entonces por eso estamos leyendo algunas cosas del chat. Acá Sandra León aporta la participación de redes internacionales,
sumaría muchísimo, dado que no hay un único modelo que garantice la calidad de la enseñanza y la responsabilidad institucional, como para sumarle al eje que estábamos. Como más o menos estuvimos mirando el eje 1 y 2 juntos, pasaríamos al eje 3, que es el eje de la dimensión virtual o de la educación mediada por tecnologías, lo que ahora se habla como formas mixtas o híbridas. Este panel, cuando se fue presentado, el tema lo abordó muy bien Katy Nosiglia, haciendo un diagnóstico primero de cómo se encuentra la Argentina en estos temas, y después hizo unas propuestas muy interesantes que a su criterio eran algunas cuestiones que estaban faltando. Todos sabemos que la expansión de la educación a distancia es incipiente en el contexto nacional, y tenemos muchas debilidades con respecto a la formación de docentes, la infraestructura tecnológica, las dificultades de los docentes y los alumnos para poder conectarse, el tema de los dispositivos, los problemas de conexión, y que esto, bueno, es un desafío para la universidad porque ha cambiado todo este tema fuertemente las prácticas de las enseñanzas y también los sistemas de gestión académico, que no los tenemos que olvidar. Muchos de nosotros que estamos en la gestión entendemos que esto nos trajo grandes problemas, al menos en la época que estamos atravesando. Que hay que pasar de una enseñanza remota de emergencia y transitoria como la que estamos viendo, por en realidad lo estamos tomando como emergencia y transitoria, pero como todos dicen, algunas cosas vinieron para quedarse, y realmente virar a una educación a distancia real, que tenga todas las cualidades y requisitos que tiene que tener, y que también pensemos en incrementar la oferta académica en esta modalidad, y comenzar a definir algunos criterios también de calidad, porque si vamos a virar a esto, también tenemos que ir pensando en eso, las inversiones en equipamiento y demás. Los profesores que van a tener que capacitarse, los alumnos que también, que nosotros creemos que son todos nativos digitales, y no es así, y muchas veces saben algunas cosas, pero lo que nosotros necesitamos que sepan para desarrollar las clases no lo saben. La mejora de la estructura. Y Katy dijo algo muy interesante los otros días, y fue propiciar la creación de un portal virtual universitario colaborativo entre todas las universidades. Y me pareció que eso es algo como para traerlo a la discusión y ver qué estamos opinando todos. Sí, Uriel. Hay universidades, es cierto, hay universidades que están muy avanzadas en esto, pero en la generalidad no lo estamos. Y me refería específicamente a las que en 15 días tuvimos que pasar de la presencialidad a esto, y que ahora tenemos que pensar que va a tener que cambiar, y que nosotros vamos a tener que poner como una mirada distinta en esto. Así que bueno, con esto dejo, sí, para que, creo que es un tema muy interesante para charlar. Acá en el chat veo que pide la palabra Fernando. Sí, Uriel pidió primero, cuidado. Uriel, Sí, y después seguimos con Fernando. Sí, Sí. bueno, efectivamente, digamos, como antiguo miembro y coordinador de la Red Universitaria de Educación a Distancia, digamos, reivindico todo lo que se ha hecho en muchas universidades argentinas en educación a distancia, que no nace con la tecnología, sino que nace mucho antes, y que en todo caso lo que quizás ahora se hace más dificultoso en algunos casos es por la forma en que tuvimos que hacerlo y porque es sí o sí basada en tecnología. Pero de todas formas hay mucho conocimiento, hay mucha experiencia en muchas de nuestras universidades, insisto, nada más cuestión de consultar al referente de educación a distancia de cada universidad en la rueda para que les comente lo mucho e importante que se ha hecho en el campo.
Ahora bien, hecho esta aclaración un poco en honor a mis colegas de la red, yo creo que aquí de vuelta vamos al tema de la formación docente. Digamos, no es lo mismo dar clase presencial que hacerlo en modalidad virtual, total, híbrida. Digamos, hay que formarse, pero no es trivial, sino lo que termina pasando, que es lo que está ocurriendo en muchos casos, es que trasladamos la clase presencial al Zoom, y eso es altamente inefectivo. Con lo cual me parece que la formación docente vuelve a ser un tema importante. El otro tema me parece que es fundamental el rol del Estado en cuanto a igualador de oportunidades de acceso a la tecnología. Todos los que hoy estamos dando clase o realizando actividades en la virtualidad, vemos que tenemos alumnos que no se pueden comunicar, que no tienen recursos tecnológicos apropiados, que no tienen conectividad apropiada, y eso no hay otro, que ahí el rol del Estado es fundamental. Me parece que eso hay que ponerlo en evidencia, y hay que promover que el Estado asuma ese rol y resuelva ese tipo de cuestiones, porque si no, no van a tener solución. Y por último, y con esto cierro, el tema de la normativa. Las normas actuales para educación a distancia no hablan, por ejemplo, de modelos híbridos o mixtos. De hecho, en nuestra universidad, en la última reunión del Consejo Superior, nuestro interclaustro propuso una norma para habilitar la modalidad híbrida o mixta a partir de la vuelta a las aulas, y una de las objeciones que hubo es eso no está previsto en la normativa. Entonces me parece que hay que actualizar la normativa ministerial y si hablamos un poco más, habría que actualizar la Ley de Educación Superior, no cabe duda, para habilitar estas metodologías, estas modalidades híbridas, que creo que van a ser sí o sí las que van a venir en el futuro próximo. Termino, el ministro de Educación de España, Manuel Castells, acaba de decir públicamente que él cree que la modalidad híbrida no solo es necesaria por cuestiones de emergencia, sino por cuestiones pedagógicas. Así que me parece que ese es un tema para tener muy en cuenta. Gracias. Fernando. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, mi nombre es Fernando, soy estudiante de Relaciones de Trabajo en la Universidad Nacional Arturo Jauretche, y quería hacer unos comentarios también y un aporte desde nuestro rol de estudiantes, de cómo estamos viviendo la virtualidad y, bueno, qué ideas podemos aportar al debate. En primer punto y en primer sentido, podemos decir que de alguna manera la virtualidad lo que nos trae es una suma de aspectos positivos que son sustanciales y que han sido mencionados y que todos y todas aquí reconocemos. Sin embargo, se debe tener en cuenta que si esos aspectos positivos son solamente pensados de esa manera, sin tener en cuenta que en la realidad transcurren un montón de desigualdades, se tiene que evitar que ese avance en la virtualidad, que ya como antes se mencionaba, no es una opción, sino es una obligación en el siglo XXI, y la Universidad Reformista tiene que apuntar hacia eso, no tiene que ser un obstáculo para muchos alumnos, alumnas y estudiantes que se encuentran en situaciones de desigualdad. Eso en un primer punto del aporte que quería hacer. ¿Pero por qué esta cuestión? Porque la asimetría no solamente se da de que se pasó desde la presencialidad a la virtualidad en una pantalla de Zoom, una pantalla de Jitsi, una pantalla de Meet. La asimetría se trata de que la asimetría es social y económica en muchos sentidos. Y tenemos que tener en cuenta que como la asimetría es social y económica, mientras más conectividad se precise y mientras más avance la educación virtual, quienes no tengan esa conectividad van a quedar muy atrasados en llegar a poder contar con todas las herramientas pedagógicas necesarias para cumplir de la mejor manera con ese proceso. Por último, quería hacer este aporte también de que la virtualidad, el avance hacia la virtualidad, precisa distintos modelos de docentes y distintos modelos
en la virtualidad como en la presencialidad, y no podemos pensar. Por eso también, tomando un poco de lo que se dijo cuando abrió el tema, que lo había anotado, no se trata de trasladar la presencialidad a la virtualidad. Se trata de pensar un esquema reformista de la universidad pública que avance brindando un esquema justo, un esquema solidario, y un esquema principalmente empático con la figura del estudiante que tiene que ingresar a la universidad, que tiene que permanecer en la universidad y que tiene que egresarse de la universidad en este aspecto, y apoyado por un montón de herramientas que se tienen que brindar desde un estado activo fuerte, pero que tenga como principio rector que la mayor cantidad de personas que ingresen a la universidad se egresen de la misma. Así que bueno, me parece que este es el aporte que quería hacer, y bueno, muy, muy enriquecedor el debate que se está dando hasta ahora. Bien, acá en el chat, Daniela, bueno, en primera instancia Estela, de la Universidad Nacional de Scalabrini Ortiz, estaba totalmente de acuerdo cuando hablaba Uriel, y Daniela Gentilini agrega que desde los gremios se está trabajando para la ayuda a los docentes en esta nueva realidad, y lo puso, lo escribió mientras también Uriel hablaba sobre las falencias o los problemas de formación que tengamos los docentes, que necesitaríamos los docentes para poder dar clases virtualmente, ¿no? Sí, Norma. Sí, yo no sé, no veo. Ahí está Estela, justo. Ahí está Decía, no Estela. veía el chat. ¿Está Estela? Hoy estoy Sí. muy habladora, pero me pareció muy interesante lo que dijo Fernando, y también en consonancia con lo de Uriel en relación a, digamos, que la virtualidad también nos trae diferentes tipos de docentes que se van a requerir, que no es el típico docente, digamos, que está dando su clase magistral, sino me parece que lo que aportaba también Fernando, muy interesante, es en el modelo de la virtualidad se requieren profesores tutores, profesores que elaboran material específico para esas clases, ¿sí? Es decir, la educación a distancia, como dice Uriel, no es igual a la clase presencial y requiere de otros tipos de docentes o de personal que, digamos, que colabore justamente en el armado de esa virtualidad, de esas clases en la virtualidad, que es la elaboración de materiales específicos, docentes que sean tutores, ¿no? Bueno, Uriel debe saber mucho más, que ha estado en rueda, pero eso es algo que lo hemos estado viviendo en estos momentos, porque en realidad el problema que tenemos ahora es que estamos replicando las clases presenciales porque no tenemos capacidad, muchas veces somos 2 docentes con 100 alumnos, no tenemos capacidad para estar organizando nuestros materiales para una educación, digamos, de aula invertida, ¿no, Uriel? Digamos, o sea, en este sentido, también se requieren para la virtualidad pensar otros tipos de docentes, y que me parece que Fernando apunta a eso, y también docentes tutores que puedan seguir las trayectorias, digamos, o estén, digamos, acompañando esa autonomía que se requiere para la educación a distancia en nuestros estudiantes. Bien. Yo creo que también, Norma, antes de seguir con el otro eje, agregar a esto, porque si vamos a centrar en el estudiante, como también los docentes nos tenemos que formar en esta nueva forma de dar clases, es también tener la capacidad de llegar al estudiante y lograr que el estudiante entienda esta nueva forma también de aprender y ser realmente autónomo con referencia a su aprendizaje, y empiece a internalizar cómo debe aprender, y ese esfuerzo que se hace de este lado desde la universidad, que es para él,
lo pueda tomar y llegar a acreditar con los saberes, ¿no? Y no nos pase esto que dijo Norma en algún momento, que no sabe que aquello que quisimos transmitir no llegó a entender o a captar cuáles eran los saberes o cuáles eran los objetivos de la materia para aprobar. Norma, no sé si te parece, seguimos con el siguiente punto, si es que alguno más tiene algún aporte. Si alguien quiere aportar algo más sobre este tema. No, en el chat no tengo nada, así que, a ver, no hay nada. Así que bueno, si quieren pasamos al otro eje, el 4. Sí, Juliana. Su eje es cuál es el lugar de la universidad en su articulación con los niveles previos para colaborar con los problemas educativos que hoy en día tenemos. Acá hay dos problemáticas claras. Una es cómo los jóvenes, la posibilidad de los jóvenes, ¿no?, que se encuentran en el secundario para poder terminar el secundario, y aquellos que logran terminar, que puedan llegar a las universidades, mantenerse dentro de la universidad y llegar a graduarse. Acá nosotros como cogobierno de las universidades, como gestión de la universidad, tenemos que pensar o entender un sistema educativo como un todo, articulando la calidad y la inclusión como ejes de trabajo, y creo que el valor central de esta discusión que nos tenemos que dar es la articulación tanto de forma vertical como horizontal, y ver como universidad o como gestión cómo podemos llegar a aquellos chicos que están en el secundario y lograr que ingresen a la universidad y darle el acompañamiento como para que puedan terminar su carrera, no solamente que el trabajo logramos que ingrese a la universidad y bueno, y desde ahí en adelante solo, sino el acompañamiento para que pueda graduarse y llegar a ser profesional. No sé si alguien quiere aportar algo más a su eje. ¿Alguien habló? Sí. ¿No? No. Ahí Estela pide la palabra. Ahí aparece en el chat. Y Belén después. Y Belén. Digamos, un poco, yo he trabajado mucho en educación secundaria y en una modalidad muy específica, que es la educación artística. Y en ese sentido, lo que hemos, digamos, observado a lo largo, con distintos programas, a lo largo de estos años, es el poco conocimiento que muchas veces tienen los estudiantes de las escuelas secundarias en relación con las distintas carreras. Eso es algo, digo, que es, digamos, un punto, ¿no? Hay poco conocimiento. En este sentido, es muy importante, nosotros lo estamos haciendo, programas de orientación, digamos, a estudios superiores, que conozcan los distintos carreras, pero en relación con los perfiles, con las incumbencias. Lo que necesitan saber es dónde podría trabajar, dónde podría desarrollarme, ¿no? Eso es algo que en general hay poco conocimiento en los estudiantes de secundaria y además, porque muchos de los programas que se han desarrollado a lo largo de estos años, que tienen que ver con cómo la universidad apoya o hace algún intercambio, digamos, de la formación en los últimos años, yo no sé si han dado tanto resultado. Yo, digamos, soy bastante crítica en ese sentido. No sé si hay alguien acá que ha desarrollado algún proyecto de articulación de años anteriores, digo, ¿no? Que eran los famosos proyectos de articulación con la escuela secundaria, donde la universidad iba como si fuera, digamos, la que sabe a formar docentes o a formar, digamos, a estudiantes.
ese sentido, no sé, criticaría, digamos, ese tipo de programas, y me parece que la universidad se tiene que acercar, digamos, con otro tipo de proyectos también a la escuela, mostrando el universo digamos, de las profesiones, el universo de la propia universidad, de la investigación. Nosotros en estas charlas que estamos dando, ellos necesitan conocer qué es la universidad, qué hace, por qué investiga, por qué es distinto a un instituto no universitario, digamos. En ese sentido, creo que es un aporte, digo, muy por encima, pero que puede ayudar. ¿Belén? Sí, bueno, creo que hay como un hilo conductor, ¿no? En todos los temas que venimos hablando, y este también es uno muy importante. Si bien desde la facultad en la que estoy yo, en Económicas Lomas, esos espacios se dan y se ven, yo creo que también es una forma de pensar este proyecto y como dice Estela, ver la regularización que hay que hacer y escuchar, como dijimos al principio, al estudiante. Ellos nos van a decir qué necesitan y qué saben para nosotros poder trabajar en eso. Escucharlos, desde la facultad nos pasa y se ve siempre lo que es, los chicos se sienten desmotivados, después se chocan con la realidad que no es, que no se la mostraron tal cual es, se ven todo lo que es el campo laboral. Hoy estamos en un mercado muy amplio, muy competitivo, que todo el tiempo demanda, pide, y entonces llega esto de como uno como estudiante dice, ¿realmente estoy estudiando lo que quiero? ¿Sé lo que quiero estudiar? Y empieza ese conflicto interno, y ahí empieza lo que pasa a todas las universidades. Primer año y una diserción enorme, porque no se pudo acompañar en todo ese momento, ese trayecto. Entonces hay como un hilo conductor de esto, ¿no? De escuchar al alumno, al que se está por recibir, al que se está recibiendo y sabe lo que afuera en el mercado piden y quizás no lo tuvieron y lo podemos trabajar para el futuro, al que está por entrar, y ellos nos van a dar realmente las herramientas para nosotros plantar este proyecto y poder formar a los futuros profesionales con todas las herramientas, y también ayudarlos a esto, a que ellos descubran sus habilidades. Cada alumno a veces tiene habilidades o destrezas que cuando uno empieza a hacer todas estas investigaciones o realmente siente este apoyo y ese acompañamiento, te das cuenta de cosas que uno dice, yo podía hacer esto y no sabía, o había esto y yo no lo sabía. Y yo creo que, bueno, escuchando, y quizás ahora que viene, bueno, todo este contexto atípico de lo que es la virtualidad, los chicos están muy desganados, tienen mucho miedo, no saben qué van a hacer y qué hacer, y quizás cuando empecemos a armar estos paneles de hacer charlas o buscar la forma de llegar a los colegios, va a ser, creo que, nuestro momento y esa oportunidad enorme para plantarnos y escucharlos, y ahí vamos a saber cómo encarar todo lo que viene. Gracias, Belu. Antes de darle a Lorena la palabra, les voy a leer cuestiones interesantes que están en el chat. Daniela Gentilini aporta que en la escuela secundaria suele no brindarse la formación necesaria, ya sea para el desempeño posterior como para los posteriores estudios universitarios, y no forman a los docentes secundarios en esta asignatura, y que es una asignatura pendiente, ¿no? Y Estela agrega que, con referencia a lo que decía Belén, decirles a los estudiantes que no es un fracaso si empezamos a estudiar y quieren cambiar de carrera o ven que tienen otras perspectivas. Esto no es un fracaso porque las carreras tienen materias muy generales en el primer año y desalientan, y no les encuentran sentido, como Belén también lo había expresado. Hay que ver de incorporar en la currícula en los primeros años materias que los orienten y que sepan hacia dónde van. Y bueno, acá estaríamos con lo que Uriel había hablado en un principio, de centrar nuestra vista en el estudiante, ¿no? Bien. Lorena. Sí, me hizo recordar algo que dijo Estela cuando nosotros hicimos, a mí me tocó participar en el Metropolitano de la evaluación, los distintos años que hacía el Ministerio de Educación del programa Nexos,
y quería como compartirles algunas discusiones que hubo en ese ámbito, y una discusión muy fuerte que hubo el primer año que se hizo la evaluación, tiene que ver con algo muy importante que dijo Estela, y que a mí me parece que es un problema que se repite mucho también cuando se trabaja extensión universitaria, ¿no? La universidad tiene el sesgo o la mala costumbre, o no sé cómo llamarlo, de pararse muchas veces en superioridad respecto del resto de la sociedad cuando va a un barrio o cuando va al nivel de enseñanza media, porque le parece que como es un nivel previo, tal vez es un nivel inferior, y entonces desde la universidad le podemos decir a los demás lo que hacen bien o lo que hacen mal. Igual que en algunos casos, y no digo siempre, por supuesto, hay gente que trabaja muy bien, pero muchas veces también pasan los proyectos de extensión, o pasa incluso desde los partidos políticos cuando van a hacer trabajo barrial, ¿no? Parece que desde una posición de superioridad social o de superioridad intelectual, vamos a decirle al resto qué es lo que hacen, de lo que hacen, qué es lo que está mal. Entonces, hubo una intención en muchas universidades, tal vez, a ver, una intención tal vez, lo estoy diciendo mal, pero una intención tal vez no con mala intención, pero sí en definitiva una acción de ir a decirle a los docentes de secundario cómo tenían que enseñar o alguna cuestión por el estilo. Y porque en realidad, ¿qué fue lo que falló ahí? Me parece que el ministerio pensó, y por eso quiso poner de acuerdo a las universidades con las jurisdicciones y les pidió que firmaran un convenio, porque les pidió que conjuntamente establecieran los objetivos del proyecto de articulación, que se sentaran a discutir, no que la universidad fuera a saldar a través del programa Nexo lo que la universidad creía que faltaba en el secundario para que a los pibes les fuera bien en el trayecto universitario, sino que el ministerio pensó que fuera realmente un proyecto de articulación. ¿Y qué implica la articulación? La articulación no implica que yo voy a buscar a decirle al secundario lo que tiene que hacer, que a mí me falta para que a los pibes les vaya bien en la universidad. Implica construir un puente, un enlace entre los dos niveles, ¿no es cierto? Entonces, tal vez hay algo que le falta al secundario y hay algo que le falta a la universidad. Lo que falta es el puente que comunica a los dos niveles educativos. De poco sirve hacer una discusión muy profunda respecto de si la culpa es de la universidad o del secundario, de dar aquello que falta, que es ese puente. ¿A quién le correspondía construir el puente? Me parece que es una discusión estéril. El puente falta, indudablemente, por eso tenemos 50% de deserción en los primeros 6 meses en el promedio del sistema universitario. El puente falta porque hay muchos estudiantes secundarios que ni siquiera se pueden imaginar que la universidad es un espacio al cual ellos puedan asistir. Piensan que está absolutamente fuera de sus posibilidades, que es para algún otro y no para mí. Entonces, me acuerdo que en el primer encuentro de evaluación de Nexo se discutió fuertemente esto, y se evaluó que en muchos casos había fallado la implementación del programa justamente por estas razones, porque no había habido una construcción conjunta, una construcción solidaria, una construcción de mirada autocrítica del sistema, los actores que discutían la construcción del proyecto, y que por eso había fallado el programa. Y lo dejo para cuando discutamos extensión a esto planteado. Digo, nosotros no estamos más arriba del resto, ni por razones económicas, nosotros que somos la gran mayoría, por lo menos de clase media, los que participamos de esta discusión, ni los que estamos en la universidad porque pertenecemos a alguna especie de estamento intelectual que nos ilumina y entonces nos hace ser portadores de lo que el otro debería hacer o debería hacer mejor. Lo dejo un poco como autocrítica en general. Gracias, era eso. Les leo para cerrar este eje, seguimos con el siguiente, Julie. Sandra León nos deja también un mensaje y
ella nos dice que el aprendizaje basado en investigación es por suerte aplicable a cualquier disciplina y puede ser utilizado como complemento de otras técnicas didácticas como aprendizaje orientado a proyectos, aprendizaje basado en problemáticas, aprendizaje colaborativo y métodos de casos. El aula invertida, como también ya lo hemos hablado en este panel, discusiones de casos, simulaciones, entre otras. Seguimos con, ¿les parece con el otro, Julie? Con el próximo. No sé si alguien más quiere aportar a este subeje. Vamos. Gabriela. Yo haría una cosa chiquita que me quedó dando vueltas. En algún momento alguien dijo que a lo mejor no era tan importante pensar que era lo que el otro tenía que hacer para articular, sino pensar que era lo que nosotros teníamos que hacer. Y yo estoy muy de acuerdo con eso. El paso de un nivel educativo a otro siempre fue complicado. En ingeniería diríamos que es casi una función salto escalón. Es decir, llegas hasta acá en este nivel, pegas un salto y seguís acá. Lo que yo he notado muchas veces es que desde la universidad se quejan, se critica que el nivel de educación en cuanto a conceptos en el área secundaria ha disminuido. Y en el área secundaria también te plantean que no se puede avanzar mucho más con los problemas sociales que se vienen arrastrando, con los problemas que los chicos cada vez ingresan con problemas de aprendizaje mayores, con problemas de alimentación mayores, de distintas áreas sociales. Es decir, todos estamos pensando en qué es lo que faltó cuando entraron, pero muy pocos, por lo menos de lo que yo noto o he hablado, se preocupan por ver qué es lo que tendrían que agregar para que a esos chicos que vienen en este nivel, antes de arrancar con este nivel, hay que suplir esta bacha. Y muchos de los profesores, cuando uno les dice, bien, no puedo enseñar análisis matemático a chicos que no saben multiplicar, por ejemplo. Algunos te plantean que no sepan multiplicar no es un problema de ellos, que lo tenían que haber aprendido en el nivel anterior. Y tal vez haciendo hora de explicarles a quienes hacen estos planteos que sí es un problema de ellos, porque si el chico no sabe multiplicar, jamás va a poder aprender lo que sigue. Y sí es cierto que eso requiere un nivel de atención, un nivel de compromiso mayor, tal vez aumentar el tiempo de las clases, pero hay que sufrir la bacha. No solo pedirle al del nivel anterior que la bacha no sea tan pronunciada, sino asumir que si no tenemos el tiempo para desarrollar la currículum que tenemos que tener, tampoco podemos desarrollarla si no partimos de los conocimientos anteriores. Y hay que buscar la manera de que esos conocimientos anteriores sean posibles de proveerse. En algún momento, antes de estudiar ingeniería, hice un profesorado de primaria. Y todos los que somos profesores sabemos que nos puede tocar darle clase a chicos con niveles de educación muy distintos y niveles de conocimientos muy distintos. Y existen las técnicas, existen las formas de dividir la clase, de poder llevar a los que están más atrasados al punto donde estamos. Si eso lo podemos hacer los docentes de primaria, ¿por qué no lo pueden hacer los docentes universitarios? Al contrario, deberían estar más capacitados porque tienen un nivel de formación distinta. Lo que hay que hacer es hablar y convencerlos de que eso hay que hacerlo. Y además de todo eso, lograr que no sea un escalón tan pronunciado el paso del secundario a la universidad, que sea algo mucho más fluido y que no sea ese cupo raro cuando terminas el secundario de decir, uy, ¿cómo voy a hacer para poder seguir eso? Y eso sí se puede lograr con un intercambio más fluido de chicos del secundario que vayan a la facultad a ver cómo son las clases, qué es lo que se hace, la facultad que vaya a los colegios secundarios, trate
que no sea algo tan en la estratosfera y tan diferente. Creo que el problema se soluciona hablando, como en muchas cosas. Todo, hasta ahí. Bueno, no sé si alguien más tiene algo para aportar de lo que estábamos hablando de este eje. No, si no pasaríamos al eje siguiente, que es el eje que establece la articulación de las carreras y las necesidades del mercado laboral. Por ahí hay algunas cosas que estuvimos diciendo que van rumbo a la discusión o al debate que podemos tener ahora, pero bueno, una de las mayores preocupaciones que siempre tuvimos en la universidad era que las exigencias que había en el mundo empresarial o en el campo donde está el mercado laboral, se legitimen tanto que después terminen siendo ellos los que nos digan qué deben aprender nuestros estudiantes o qué tenemos que enseñar en la universidad. Y eso siempre fue un tema y una discusión. Y que por supuesto el sistema laboral y las demandas que vienen del sistema son muy importantes, pero que tampoco pueden ser la única fuente de orientación de las políticas públicas, y mucho menos de las políticas públicas universitarias, para no hacer exclusiones y no dejar nadie afuera. O sea, en resumen, no dejar que el mercado mande qué es lo que las universidades tenemos que hacer, porque nosotros tenemos muy claro que la universidad es un espacio donde está lo científico, donde hay un pensamiento que es sumamente crítico y libre, y que buscamos continuamente la investigación, el esfuerzo, estamos preocupados por la innovación, y no estamos solamente dispuestos a escuchar todo para dar respuesta a las exigencias laborales. Y creo que un poco por ahí hay algunos interrogantes que hace el eje, como cuáles deberían ser los criterios para la creación de nuevas carreras, o qué nos deja de experiencia al respecto, cómo se están llevando adelante. Tal vez esto de la flexibilidad de los currículos y demás puede servir en la discusión. Sí, Uriel. Uriel pide la palabra. Sí, creo que en esto de no seguir lo que pide el mercado, nos vamos al otro extremo y nos hacemos sordos a lo que la sociedad requiere. A mí hablar de lo que el mercado requiere no me gusta. Me gusta hablar de lo que la sociedad necesita. Y me parece que especialmente las universidades públicas, que nos sostiene la sociedad, porque no nos olvidemos que las universidades son gratuitas porque la sociedad paga los impuestos que permiten que sean gratuitas. Entonces es la sociedad la que nos mantiene. Y aislarlos de lo que la sociedad necesita me parece que es tan perjudicial como atender únicamente las demandas de algunas empresas o de algunos sectores con mayor poder de lobby o de llegada a los medios. Me parece que hay que buscar un punto medio, y en ese punto medio me parece que tenemos que trabajar en conjunto. Vos decías, Norma, de la innovación. Creo que, digamos, una industria que no innova se muere. Entonces, si hay alguien interesado en producir innovación, es justamente la industria. Entonces, creo que en eso hay que trabajar en conjunto. Me parece que tenemos que salir de esa dicotomía de mercado o universidad, porque primero, insisto, me parece que es la sociedad la que nos demanda. La sociedad incluye a la industria, incluye a las organizaciones no gubernamentales, incluye al gobierno, a los diferentes gobiernos. Entonces me parece que hay una práctica y esto es una propuesta concreta que hago, hay una práctica que se hace en muchos países, que es crear consejos asesores, que los consejos asesores están integrados por las empresas,
por las organizaciones sociales, por los gobiernos, ya sea municipales, provinciales, nacionales, etcétera, y generar espacios de discusión y de debate en donde, al interior de la universidad, pero donde participen esos sectores de la sociedad, porque si no los escuchamos, entramos en una situación de autorreferencialidad que nos aleja de lo que la sociedad necesita. Así que me parece que concretamente eso es lo que deberíamos propiciar, la creación de esos ámbitos de discusión y de debate sobre el tema. Bueno, ahí no sé si alguien quiere la palabra. Bueno, ahí Estela aporta que esos consejos deben ser asesores y no participar en el gobierno de gestión. Bueno, ahí Estela, ¿querés la palabra? Dale, sí. Digamos, pondría un poco a ver, no en duda, me parece bien lo que planteaba Uriel respecto a acercar, digamos, la sociedad o los distintos sectores de la sociedad, pero no sé si vos hacías referencia a los stakeholders famosos, los consejos, digamos, que están siendo incluidos. Es más, la Ley de Educación Superior incluye los consejos sociales dentro del gobierno de la universidad, y muchas de las universidades han incluido estos consejos sociales, digamos. La ley ya incorpora a los consejos sociales como parte del gobierno, ¿no? Que también desdibuja en algún punto el rol, digamos, de los graduados, ¿no? Que eran originalmente aquellos que provenían, digamos, de afuera de la universidad y traían la voz de afuera, por así decirlo, ¿no? Es más, la Ley de Educación Superior tiene un problema, que no incluye al graduado, justamente, necesariamente como obligatorio. En este sentido, está bien, digamos, pero solo incluirlo como consejos asesores, y en ninguna medida como parte de la gestión, o como se piensa en otras partes o en otras universidades del mundo, que los incluyen directamente en el gobierno o en la gestión, ¿no? Tener como especial cuidado ahí, en la Ley de Educación Superior, en tanto qué rol cumplen dentro digamos, de la institución, ¿no? En cuanto a la gobernanza, que sería el término adecuado en relación con la participación de otros actores en el gobierno. Entonces, como asesores sí, pero hay que prestar especial atención a estas figuras nuevas que aparecen por su influencia, digamos, en los gobiernos y en la gestión universitaria. Eso quería aclarar. Sí. Sí. Buena aclaración. Buena aclaración, Estela, es cierto. Yo iba a preguntar también lo mismo después. No sé, ¿alguien más que quiera aportar o preguntar? No sé. Bueno, acá en el chat también aportan algo que hay en otros países, universidades que los tienen, pero mandan utilitariamente, dice, son armas de doble filo, pueden iniciarse con las mejores intenciones y transformarse en actores decisivos de las universidades, de las instituciones. Y creo que, bueno, ahí venía bien lo que aclaró Estela, y bueno, y Uriel también decía que lo que él había propuesto iba en ese sentido y no en otro. Bueno, no sé si este tema, hay algo más que alguien quiera aportar sobre el tema de la articulación entre las carreras y el mercado laboral. Creo que esto que hablaron recién es sustancial con respecto al tema, y coincido plenamente con que hay que buscar ese punto intermedio de equilibrio en referencia, y que es a la sociedad a quien nos debemos, y para ahí es donde tiene que ir la mirada. Cuando yo me refería al inicio, sí, nuestra preocupación está siempre
en que no sean los de afuera los que nos digan a las universidades cómo tienen que prepararse nuestros graduados, pero en realidad sí creo que, bueno, que el diálogo entre sociedad y universidad aclararía mucho de esto, porque en sociedad están incluidos todos, y en eso coincido también con Uriel en lo que él planteaba. No sé si alguien más tiene algo con este tema. No, parece que no. Agregaría una cuestión que tiene que ver con, digamos, que los sistemas, ustedes saben mejor que yo, son coordinados, digamos, ya sea a nivel estatal, digamos, el simple triangulito de Clark de la coordinación sistémica, digamos, estatal o de mercado, o por la oligarquía, digamos, académica, ¿no? Entonces creo que habría que buscar, digamos, un término medio entre respetando digamos, la autonomía, pero no muy cercano a esa coordinación de mercado, digamos, con esa influencia de mercado a las instituciones, ¿no? Es como que las instituciones se encuentran en el medio de ese triángulo y tienen que estar lidiando, digamos, con la coordinación o las regulaciones estatales, la exigencia del mercado y las propias políticas internas, digamos, institucionales, ¿no? Entonces, en ese sentido, tratar de buscar, digamos, un modelo que tampoco nos acerque demasiado al mercado, ¿no? En este sentido, ¿no? Evitando esos procesos de mercantilización a los que fuimos arrastrados o que están siendo arrastrados y también promovidos por el propio Estado, ¿no? En relación a la rendición de cuenta que las instituciones deberían hacer por no ser pertinentes socialmente. Creo que la pertinencia social también tiene que ser conceptualizada. ¿A qué hace referencia la pertinencia social de la universidad en tanto que responde a las necesidades de la sociedad, como decía Uriel, o al mercado? Para no convertirnos en esas universidades asociadas a la formación de profesionales solo para el mercado, ¿no? Médicos solos para las prepagas. Bien, hay un par de mensajes también que quedaron en el chat. Sandra León agrega que a su criterio está bien esa mirada de aporte que puedan complementar el aprendizaje apuntando a la salida laboral, pero no en la toma de decisiones. Y Uriel agrega, hablando de triángulos, cuando Estela habló de los triángulos, rescatando el triángulo de Sábato, dice, donde la relación sea universidad, gobiernos, empresas. Y Daniela Gentilini agrega que la extensión, los departamentos, la investigación perfectamente pueden brindar lo necesario para ayudar a la universidad. Estos serían temas que me da la sensación que tienen relación con el próximo eje, porque rescatando lo que dijo Belén, que habló como estudiante ella, donde decía que a través de las pasantías o a través del trabajo dentro del campo laboral que tiene que ver con las carreras, se aprende también mucho y se enriquece los conocimientos. Así que esa relación que habla Uriel entre principalmente las empresas, la empresa de la zona, de la región, yo hablando de lo económico, ¿no? Lo estoy mirando desde ese lado, desde economía, de ciencias económicas, las pymes, las empresas, qué necesita nuestro ambiente, nuestra región, para poder ayudar y poder brindar graduados que van a ayudar en este campo, ¿sí? ¿Hay más para aportar sobre este eje?
Si no, pasaríamos al último, si te parece, Norma. Hacemos, Julie, vos. Que son los nuevos sujetos universitarios y lograr una universidad que sea plural y diversa, que está muy relacionado con lo que decía Mari, poder también escuchar lo que nuestra región, ¿sí?, necesita, cuáles son las problemáticas que tienen, tener en cuenta que la nueva generación o los nuevos sujetos universitarios que van a llegar a la universidad van a tener ideas y un pensamiento distinto a lo que nosotros venimos acostumbrados en la educación tradicional. Actualmente los chicos buscan también otro tipo de educación, aparte de la que uno va al aula y escucha al docente dar un tema. Y las universidades tenemos que intentar lograr, ¿sí?, llegar a esos lugares que hoy en día no podemos llegar, que está también muy relacionado con el tema de vincularnos con la sociedad y poder lograr que nuestros jóvenes, ¿sí?, accedan a una educación universitaria y se puedan formar. Y también mantener a nuestro graduado, que es una figura muy importante dentro de las universidades y que tienen muchísimo que aportar. No tan solo que el nuevo sujeto universitario o el sujeto universitario pase por nuestra universidad para formarse y una vez que se gradúa desvincularse, sino lo que tenemos que lograr como universidad es poder tener un vínculo constante y permanente con nuestros graduados que tienen mucho para aportar y que hoy en día en muchos lugares está como, se está perdiendo eso. El graduado sale de la universidad y olvida que en algún momento pasó por la universidad y que puede colaborar con distintos temas, ¿sí?, y que nos puede dar también su mirada en cuanto a lo que necesitan dentro de la región y lo que necesitan las empresas, ya que ellos ya se desempeñan en el mundo laboral. ¿Qué nos puede ayudar a las universidades para también ver cómo podemos formar a nuestro estudiante? La realidad que en la formación tenemos que buscar que el contenido, lo que se le brindan dentro de la universidad, sea algo, como dijo Belén, que realmente le sirva a la hora de una búsqueda laboral, ¿sí? Lograr que también los atraiga, porque eso es algo de lo que también ocurre, que está vinculado con la deserción, que los chicos no siguen muchas veces una carrera universitaria porque no saben qué es lo que van a poder hacer con esa carrera, qué les va a brindar. Entonces ahí tiene que ver también con el acompañamiento de nuestros estudiantes y de nuestros graduados. Desde mi punto de vista sería genial poder lograr una vinculación con los graduados que nos ayuden a acompañar también a los estudiantes y que le den su punto de vista de qué es lo que va a ocurrir una vez que se gradúen, que es el miedo que tenemos todos los estudiantes. Una vez que salimos de la universidad, donde nos sentimos protegidos, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que me espera? Bueno, Daniela también aporta dentro de lo que es el chat, que dice que está de acuerdo que la universidad debe acompañar a lo largo de su vida personal y profesional a los graduados, seguir manteniendo ese vínculo. Julie, yo para agregar a lo que vos decías, también tengo una opinión bastante orientada a esto de que el estudiante no debe pasar solamente por la universidad, debe vivirla y tal vez debe revivirla una vez que se gradúa, y eso también está en la formación que le damos dentro de las universidades con respecto a ellos cómo crean y sienten su pertenencia, y también está en nosotros mostrarles todo lo que se le da, y en función de que ellos fueron formados, porque en realidad, como decía Uriel en lo anterior, nosotros nos debemos a la sociedad porque la sociedad es la que aporta para que nosotros podamos funcionar. Y creo que a veces, algunas veces, no sé si somos muy claros o a veces adolecemos en transmitirle esto a los graduados. Tal vez pasa por esto, ¿no? Por la transmisión que tengamos que hacer a ellos, que ellos sientan y vean estas cuestiones, y que también esto, que no sientan que terminó su relación con la universidad una vez que ellos se gradúan. Que esto es
para siempre en realidad. Acá Daniela en el chat pone que, bueno, que está de acuerdo que la universidad debe acompañar a lo largo de la vida personal y profesional a sus graduados. Y Silvina Esperanza opina que se debe incluir a los graduados a todo nivel, acompañándolos en su formación profesional a través de herramientas como consultorio, pero también invitándolos a incorporarse como docente, que puede ser una muy buena continuidad para su vida posterior a graduarse. No sé si hay alguien más que quiera aportar algo sobre los nuevos sujetos, o no sé si hay alguno de los estudiantes que quiere hacer algún aporte por cómo se sienten o cómo creen. Me pareció muy valioso esto que dijo Juliana, que ella es una graduada no de tantos años como alguno de nosotros, esto que dice de que el miedo que tienen los propios estudiantes que se sienten seguros dentro de la universidad, y cuando van llegando al final de la carrera no saben qué les espera, cómo va a ser, y creo que eso también es algo que nosotros tenemos que tomar la posta y trabajarlo. No sé si está tan trabajado como pensamos. Bueno, Daniela pone que debemos plantearnos que algo pasa si un graduado no vuelve a su facultad. Sí, podría ser algo así, Daniela. No sé si alguien más quiere aportar. Sí, Gabriela. Ahí está, encontré el micrófono. No, yo estaba pensando que además de qué es lo que hacemos con los graduados para que vuelvan, creo que la mejor forma de que los graduados vuelvan espontáneamente es que desde el primer día de clase a los estudiantes se les explique por qué es necesario que el graduado vuelva, que a través de toda su carrera tengan muy claro que el día que se reciban no es un chau y se acabó la facultad, sino que qué es lo que se hace, por qué los graduados vuelven, que no somos un grupo de locos que extrañamos la facultad y el tener 20 años y que volvemos porque realmente creemos que le debemos a esta sociedad mucho de lo que nos ha dado. Todo eso es algo que se va construyendo y no dejarlo librado al azar de que, bueno, este habrá entendido que era importante seguir en contacto y el otro no lo entendió y se recibió y se fue. Creo que si lo trabajamos desde el primer día con todos los estudiantes, vamos a tener al final del tiempo un grupo que mayormente va a estar preocupado por seguir conectado. A modo de ejemplo y como una anécdota simple, les cuento, yo ingresé en la facultad hace demasiados años, ya no quiero recordar cuántos, todavía había gobierno militar, y recuerdo que el primer día de clase, en una materia que era física, el profesor nos dijo que recordáramos que estábamos sentados en un banco pagado por los impuestos de mucha gente que jamás iba a mandar a sus hijos a la universidad, que posiblemente tampoco los mandara siquiera al colegio primario, que nosotros estábamos estudiando gracias a ellos y que era a ellos a quienes contraíamos una deuda de por vida. Creo que así como ese profesor dijo eso, que muchos lo habrán tomado como una tontería, algo de pasar, y a otros nos quedó grabado, creo que así es como se va creando la conciencia de lo importante que es que el que termina, el que se reciba, tenga alguna idea de cómo va a devolver eso que se les dio. Nada. Gracias, Gabriela. Es cierto, esas cosas que nos dicen y nos quedan grabadas en la memoria son las que vamos recordando y marca bastante nuestro proceder después. Eso es muy interesante. Hay algunas universidades que tienen muy buenos programas con respecto a, en sus cursos nivelatorios, en sus cursos de ingreso, cursos de nivelación, ya comienzan con algunas tareas de concientización, de pertenencia a la universidad y demás, y coincido que
que es parte de la tarea del docente también, esa concientización desde el primer día. No sé si alguien más quiere aportar a lo que es los nuevos, lo que tiene que ver con el eje de los estudiantes. Bueno, creo que cumplimos con lo que teníamos previsto, tratamos de alguna manera los ejes. Yo no sé si alguien se quedó con algo para decir de los otros ejes y demás, pero bueno, si no es así, nosotros vamos a desgravar todo lo que hicimos y vamos a armar lo que es el documento de cierre de este eje. Y bueno, después se lo vamos a circular para ver si alguno tiene algún aporte o se le ocurre ampliar con algo, y lo enviamos a la fundación como nos pidieron en los tiempos que nos pidieron. Así que bueno, muchas gracias por darnos este rato. Sé que todos están con sus tiempos y tienen muchas cosas para hacer, pero poder darnos estos espacios de discusión y poder trabajar todo, me parece que es muy rico para todos, para nosotros como universitarios y como radicales también, creo que es muy importante. Así que bueno, muchas gracias por participar, y les estamos enviando el documento, el resumen de esta discusión, para que lo miren y después, bueno, lo cerramos. Así que bueno, gracias a todos y nos vemos en el otro eje seguramente. Gracias. Bueno, hasta luego. Chao.